Hola, mi nombre es Daniela Calero y esta es la historia de cómo pasé de tener un trastorno del comportamiento alimentario a amar mi cuerpo y ayudar a que cientos de personas mejoren la relación con su cuerpo y con los alimentos. Para los que no me conocen, soy nutricionista, dietista de profesión. Tengo una comunidad en mis redes sociales de más de 207,000 personas y más de 500 pacientes que han sido casos de éxito con mis asesorías. Me siento demasiado orgullosa por lo que anteriormente les comenté, pero más orgullosa me siento es que hoy puedo llevar un estilo de vida saludable sin tener ansiedad por la comida, sin sentirme mal o culpable cada que como algo que me gusta. Todos los días incluyo alimentos que me encantan, no excluyo nada. Y lo mejor de todo, me siento muy bien conmigo misma. Algunos de ustedes ya me deben conocer por mis rutinas de ejercicio, por mis recetas, por mis tips de nutrición y por mi sana relación con la comida. Pero la mayoría de ustedes no conocen la otra parte de la historia. Una historia un poco oscura. Una historia un poco oscura, llena de restricciones, de obsesiones, de fijación extrema por mi peso corporal, rutinas de ejercicio demasiado tóxicas y largas en tiempo y muchas conductas compulsivas que tuve por la mala relación que tenía con los alimentos. Todos los aprendizajes que he obtenido en este proceso de sanar la relación con los alimentos y llegar a tener esta vida saludable y sostenible que tengo hoy en día me motivaron para contarte mi historia de vida en este video. La verdad, yo no soy de contar mucho mi vida personal ni mis cosas, pero muchos me lo han pedido, entonces me nació contarles cómo tuve que tocar fondo para después empezar a sanar y poder mejorar mi salud y mi físico, pero sin caer en extremos. Además, para que puedan inspirarse y no cometer mis errores y hacer las cosas bien. Así que este video es para ti si estás empezando en este estilo de vida saludable o también si ya llevas muchos años en él, pero sigues sintiéndote mal contigo mismo y sigues sin disfrutar este estilo de vida. Si te obsesionas con tu cuerpo, si alguna vez te sentiste culpable después de comerte esa hamburguesa o esa pizza o incluso te pusiste a hacer cardio como un loco sin parar, o si apenas estás incluyendo hábitos saludables en tu vida y quieres saber cómo hacerlo de la forma correcta, esta historia puede resonar muchísimo contigo, porque créanme que todas esas estrategias o esas dietas o esos recursos que nos han hecho creer que son saludables, yo ya los hice y ya los probé. Contar calorías, eliminar por completo un macronutriente de mi dieta, hacer los famosos cheat meal después de una semana completica de dieta súper estricta, hacer la dieta de la avena, de la papaya, todo eso yo ya lo hice. Y no solamente lo pasé, sino que lo llevé al extremo. Me puse literalmente al límite. Tomé pastillas, eliminé por completo grupos de alimentos y me obsesioné por pesar 46 kilos. Porque este número, ni me lo pregunten, en ese momento cuando yo llegué a pesar, lo que les digo, me sentía perfecta, excelente. Entonces todos los días quería estar ahí. Y si miro hacia atrás veía que salir de ahí era como casi imposible, pero es posible. Solo tienes que aprender a conocer tu cuerpo y a relacionarte muy bien con los alimentos. Al final de este video te voy a dejar 3 aprendizajes con un valor enorme que vas a poder aplicar a tu propio proceso. Así que sin más, ya te voy a contar cómo pasé de tener un trastorno del comportamiento alimentario y odiar mi cuerpo a sanar mi relación con la comida y volver a disfrutar de la vida sin descuidarme. Para poder entender mi presente necesitamos darle un vistazo al pasado. Nací en una ciudad de Colombia llamada Palmira Valle y soy de una familia que no es totalmente familiar, por decirle así. No nací en una familia súper unida, con un núcleo familiar súper sólido, pero no me malinterpreten, tengo una buena relación con mi mamá y con mi papá por separado. Tengo un hermano por parte de mamá y papá y una hermana solamente por parte de papá. Era una niñita pelirrojita bastante activa, creo que molestaba mucho en mi casa porque mis papás me metieron a tocar batería, a cantar, hice natación, bailé desde pequeña, a cualquier actividad deportiva, a esa me metían. Eso se los agradezco demasiado porque desde muy pequeña tengo ese amor por el deporte y eso es gracias a mis papás, a nadie más. Incluso que recuerdo que mis castigos cuando no me iba bien en el colegio era que no me iban a dejar ir a entrenar. O sea, no creo que haya sido tan problemática. Siempre he sido súper alegre, súper entradora, pero también soy súper tímida, entonces a veces eso no me permite entablar muchas relaciones. Soy de círculos muy cortos, pero siento que mi círculo social es excelente porque es bien
escogidito. Cuando estaba muy pequeña y si me preguntaran qué quería hacer yo cuando grande, yo quería ser bailarina. Una bailarina de esas hermosas que uno veía en la televisión, así súper alargadas, súper divinas. Así quería ser yo. Y me metí a clases de baile, empecé por música urbana, por hip hop y luego fui escalando hasta que me becaron en una academia de aquí de Cali. Entonces todos los días, de Palmira a Cali, para que se hagan una idea, así de Palmira a Cali hay 1 hora hasta el ingreso de Cali y yo entrenaba en el sur de Cali, entonces de mi casa a donde iba a entrenar me demoraba casi 3 horas en llegar. Entonces muy juiciosa yo, salía del colegio a coger bus y podía ir a este lugar que me había becado donde podía hacer ballet, jazz, danza aérea, hip hop, ritmos afros. Yo estaba enamorada. Aquí empieza el problema. Yo tengo una forma corporal que no sé si la alcanzan a notar. Yo creo que sí. Yo soy latina, soy pequeña, soy curvilínea, soy de caderas grandes, de glúteo prominente, o sea, ser alargada como esas personas que yo miraba y esas bailarinas que yo admiraba era imposible. Pero aquí va el problema, me meto a clases de ballet. Obviamente está uno en esas posiciones súper incómodas. Tenía que tener una forma bastante alineada y delgada y mi profesor, obviamente que yo creo que no lo hizo con ninguna mala intención, pues me decía que mi cuerpo no era ideal para bailar lo que yo quería bailar, que en ese entonces era ballet. Aquí empezó todo. Ese señor no me dijo nada, o sea, aquí empezaron todos mis traumas, pues que yo recuerdo. Aquí en este punto Daniela dijo, o sea, el profesor dijo algo muy simple, pero Daniela dijo, mi cuerpo es el peor, no me va a permitir hacer lo que yo quiero hacer, lo detesto, porque tengo estas nalgas tan grandes, porque no puedo ser como súper flaca. Entonces me empecé a obsesionar. Era muy milimétrica con lo que comía en ese entonces y en ese entonces no tenía más de 13, 14 años. Luego ya al ver que mi fisionomía no iba con el ballet, pues básicamente empecé a probar otras cosas, me quedé más en la danza urbana, me quedé más en el jazz, pero a medida que uno va creciendo va adquiriendo un poquito más de responsabilidades y entré a la universidad, entonces no tenía como la capacidad para el volumen de entrenos que hacía cuando podía dedicarme más de 7 horas al día a bailar, entonces empecé a ir al gimnasio. Mi mamá en ese entonces era una gym rat, de las pioneras de ese término, mi mamá. Bueno, entonces empecé a ir al gimnasio con mi mamá y pues ahí vi una oportunidad de que podía trabajar específicamente esas cositas y esos detalles que no me gustaban de mi cuerpo, que en realidad en ese momento era como que todo. Entonces ya ahí hice como un cambio y una transición, empecé a disminuirle el volumen al baile y aumentarle el volumen al gimnasio. Y ahí fui haciendo ese cambio. Bueno, pero en ese momento yo no sabía hacer nada como voy a ir al gimnasio y ya. Todo lo llevaba a un límite súper tóxico y adicional mis inseguridades iban creciendo y ustedes no se imaginan todo lo que yo hacía. Yo empecé en el gimnasio yendo con mi mamá, entrenando con su entrenador y me acuerdo que antes no me gustaba hacer pesas porque yo sentía que las pesas me iban a engordar. Entonces yo le decía a mi mamá, no, por favor, pesas no. Bueno, pero ya a medida que me iban explicando, pues ya iba entendiendo que me iba a hacer mejor, entonces empecé a usar las pesas mientras le bajaba el volumen al baile porque yo decía, si yo me pongo a hacer pesas, pues me voy a ver peor bailando, entonces no, pero ya bajándole el ritmo al baile sí empecé a darle al gym con toda. Y me acuerdo tanto que en ese momento yo tenía un calendario pegado en mi cuarto y me empecé a pesar todos los días porque pensaba que el peso era el mejor indicador de progreso, que luego vamos a saber que no. Pero en ese momento yo sentía que si todos los días pesaba menos, pues estaba progresando mucho más. Entonces todos los días a la misma hora sin falta, esa casillita de mi calendario estaba llenita con mi peso corporal durante muchos años. Ya empezar a pesarse todos los días es un acto de por sí bastante obsesivo, entonces sumémosle a que si yo quería pesar menos, pues obviamente tenía que comer menos. Entonces aquí empecé a obsesionarme porque todo lo que comiera fuera supremamente saludable. Con que todo fuera saludable para mí estaba bien. No aceptaba invitación a comer. O sea, a mí me decían comida y Entonces, en parte siento que me perdí esos años locos de salir con los amiguitos a comer, a tomar a escondiditas. Mentiras, no hagan eso. Pero sí me perdí de todo eso porque estaba tan obsesionada por
cada cosa que comía, que era muy difícil disfrutar de la vida porque los alimentos son disfrute. O sea, me acuerdo tanto que hasta los 31 de diciembre en las cenas familiares yo llevaba mi propia comida. O sea, la misma pechuga de pollo con vegetales o tilapia con vegetales, yo la llevaba porque no me permitía como comer algo que yo pensara que no iba a ser saludable para mí, que me iba a hacer aumentar ese peso que milimétricamente llevaba ahí contado. Ahora, como les decía antes, yo no sé hacer nada a medias y no estoy diciendo que hacer las cosas a medias está bien, pero es que yo ya todo lo quería llevar o sea, si yo empezaba una clase de baile, quería competir y quería ser bailarina profesional. Si me metí una vez al gimnasio y levanté una pesa de 5 kilos, yo ya quería competir. Adicional que siento que ese era como el sueño frustrado de mi mamá, como competir en fisicoculturismo. Entonces yo apenas le dije a mi mamá que quería competir, ella me ayudó, me motivó y me dijo vamos a hacerlo, te apoyo. Entonces empecé a competir, empecé a prepararme con el entrenador de mi mamá, él mismo me hacía el plan de alimentación, él mismo me mandaba a comprar ciertas ayuditas, ciertos fármacos. Entonces pues uno desde la ignorancia y desde creer que otras personas saben más, pues yo sin atercarle nada empecé a hacer todo lo que él me dijera, todo. Me iba bien, gané par de competencias pueblerinas. Me iba muy bien. Creo que gané una vez en Tuluá en una competencia que hicieron por allá. Competí en la Justimanía aquí en Cali. Y luego anunciaron que iban a hacer el Mister Olympia en la Expo Fitness del 2017, si no estoy mal. Entonces yo quería competir en la Expo Fitness. ¿Qué traigo aquí a anotar? Digamos aquí en Colombia y en la categoría que yo competía, pues no había ninguna remuneración si tú ganabas, a no ser de que fuera una proteína o algo. No eran dinero. Ese deporte es bastante costoso. Creo que eso merece una historia aparte. Pero ese deporte es bastante costoso, es bastante exigente y si uno no tiene una buena salud mental es mejor ni intentarlo. Si uno está sólido, pues obviamente es un deporte más que te va a llevar al límite y que vas a tener que hacer ciertos sacrificios y pues me parece algo muy bonito porque no quiero irrespetar a las personas que lo hacen, pero a mí en lo personal no me fue muy bien porque yo tiendo a obsesionarme con las cosas. Obviamente al usar fármacos, mi composición corporal mejoró y estaba como yo siempre me imaginé. Tenía el abdomen súper marcado, tenía el hombro súper redondo. Me acuerdo tanto que unos días antes del Mister Olympia yo no llegaba a punto y me hicieron tomar unas pastillas que básicamente hicieron como que mi cuerpo se compactara en 5 días. Y ya estaba yo más rayada que un cuaderno de primaria, literal. Llegué demasiado delgada al Mister Olympia, demasiado delgada, yo soy cachetona y se me descolgaba aquí el cachetico. Ahí yo llegué a ese punto en el Mister Olympia con 42 kilos, competí. No sé si ustedes saben que cuando uno compite lo pintan con un aerosol porque entre más moreno estés, pues más marcado y definido te vas a ver. Me pintaron horrible, me pintaron horrible, estaba muy delgada, básicamente me paré y me bajé en cuestión de 15 segundos, no pasé obviamente y ya. A partir de este punto, mi salud mental salió por la ventana. Pues yo decía, o sea, duré 15 segundos, o sea, todos estos años de preparación me bastaron 15 segundos para que me dijeran que básicamente tampoco servía para ese deporte. Pues fue como un golpe mental muy horrible porque empecé a sentir que pues no podía con nada, ¿sí? Que no era, básicamente que yo no era buena para nada y tampoco me agradaba lo que veía cuando veía al espejo. Entonces ya esto se convirtió en una obsesión que iba ya más allá de ser buena para un deporte. Me empecé a sentir incómoda dentro de mi propio cuerpo y eso es lo peor que te puede pasar. O sea, y si alguien está viendo este video y se siente así, sepa que lo entiendo totalmente y que aunque para otras personas sea una bobada, ese sentimiento puede ser el inicio de un trastorno del comportamiento alimentario y fue lo que me pasó. Ya a partir de este sentimiento empezaron esas voces en mi cabeza a decirme, no puedes comer porque si comes o tienes que hacer mucho más ejercicio porque tienes que llegar al punto que quieres llegar. Bueno, y aquí pasa algo que terminó como de destruir todo. Y es que me hicieron una operación súper fácil de hacer. Es una operación que es ambulatoria. Pero como yo estaba en un proceso de desnutrición, sí, con 42 kilos, me daba miedo comer, pues imagínate, me operan y eso significa para mí no poder entrenar durante más de 3 meses. Dentro de mí decía, pero si no puedo entrenar, pues no puedo comer. Porque para mí el entreno era como algo que me
decía, listo, entrenaste, tienes permitido comer. Bueno, ahí me falta contarles que en ese periodo de la preparación al Mister Olympia, yo entré a estudiar nutrición, porque pues decía yo, ¿qué quiero estudiar? A mí qué me gusta hacer, entrenar y comer sano. ¿Qué puedo estudiar? Estudiemos nutrición. Pasa esta operación que les cuento, literalmente lo que comí era muy poco. Me acuerdo que mi mamá no me podía dar ni siquiera una carne que fuera como un toque grasosa, porque fui súper odiosa con mi mamá, grosera y malcriada, digo yo. La escupían, hacía pataleta, no comía. Terrible, perdón mamá. Ya al ver esto, y me acuerdo tanto que hubo un punto donde mis papás dijeron, ya esto no es normal, y es que, porque antes para ellos era como que la niña se quería cuidar, entonces me llevaron a buscar ayuda psicológica. Uno nunca cree que necesita ayuda ni que necesita terapia, pero creo que son muy pocas las personas que no necesitan terapia, de pronto no por este tema, pero por muchos más, para sanar cosas de la infancia, para todo necesitamos terapia, y más si estamos teniendo algún comportamiento obsesivo como de los que les he hablado en todo el video. Aquí hay dos cosas que me ayudaron a mí. Número uno, el conocimiento. O sea, cuando yo empecé a estudiar nutrición, empecé a entender cómo funcionaba todo, que no era básicamente aumentar y bajar de peso. Para mí el conocimiento es una herramienta muy poderosa. Y número dos, obviamente el psicólogo, que me ayudó a entender muchísimas cosas y que me ayudó a dar ese paso para relacionarme mucho mejor con mi cuerpo. Y era básicamente tomar la decisión de si yo iba a seguir permitiendo que mis hábitos dominaran toda mi vida, o si de verdad necesitaba un cambio y quería y estaba decidida a cambiar para mejorar todos los aspectos de mi vida y empezar a sanar. Y ya aquí empecé a ver la comida como algo que me nutría y no algo que me castigaba. Esto es súper importante que piensen así. La comida es una necesidad fisiológica que tenemos. No es castigo y tampoco es premio. La comida es una necesidad y es algo que te va a nutrir y no tienes por qué castigarte por eso. Obviamente después de tocar fondo lo único que te queda es avanzar, pero lo que menos quiero yo es que ustedes toquen ese fondo. Después de esto vino mucho estudio, como les digo, yo nada lo puedo hacer a media, siempre he sido una muy buena estudiante. Terminé mi universidad y empecé en este mundo de la vida adulta y lo que se llama empezar a camellar. Para los que no viven en Cali, camello igual a trabajo. Empecé yo a tener trabajos en la parte que a mí menos me gustaba, que era la clínica. Tuve un trabajo en una IPS, tuve un trabajo en una unidad renal donde la verdad me sentía, pues siento que si hablamos en esta oratoria positivista, que todo el mundo quiere ser positiva, yo me sentía miserable. No hay otra palabra para definirlo, me sentía miserable. Era algo que no me gustaba, que me costaba demasiado levantarme a hacer eso. O sea, sentía que por ahí no era. Básicamente estaba trabajando por plata. Fin. O sea, sin maquillarlo ni nada, estaba yo trabajando porque necesitaba plata y ya. Pero me sentía horrible y sentía que ese no era mi camino. Entonces empecé a tener una relación tóxica con mi trabajo. Entonces ven que hayan tantas relaciones tóxicas. O sea, todo tiene un fondo. Relaciones tóxicas que incluían también la pareja con la que estaba en ese entonces. Fue una relación súper tormentosa donde me falté al respeto a mí como mujer, donde me faltaron al respeto, de todo lo que puedan imaginarse, pero era una relación tóxica más en mi vida. Para no hacerles el cuento largo, pude librarme primero de esa relación tormentosa con mi pareja y después en simultáneo estaba trabajando yo en esa unidad renal y empecé a hacer videos. Antes mi contenido era cero de valor, como les digo, estaba en una obsesión muy fuerte con mi cuerpo. Entonces si ustedes scrollean hasta abajo en mi Instagram, muy probablemente todavía estén las fotos donde simplemente mostraba mis abdominales o cómo estaba mi composición corporal. Era como un contenido sin mucho sentido. Lo empecé a revisar y ya en ese entonces empieza este boom de las redes sociales y yo veo gente haciendo un contenido súper interesante. Entonces dije, voy a empezar a darle un giro a mi contenido y voy a empezar a hacer videitos de nutrición. ¿Qué puede pasar? Lo que vino para mí fue maravilloso porque encontré algo que en realidad sí me gustaba y me sentía demasiado cómoda haciéndolo, porque las redes sociales es una ventana para que tú puedas inspirar y poder ayudar a muchas personas que me ven. Quería hacer contenido con sentido, ¿sí? Quería de verdad ser una influencer que influencia a cosas positivas. Y lo más importante, no quería que nadie pasara y no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Una vez iniciado mi camino por las redes sociales y haber empezado a hacer mis asesorías nutricionales en eso del 2020, 2021, porque para mí pandemia fue como algo súper determinante. Entonces ya una vez mis redes sociales activas y teniendo este acercamiento con mis asesorados, validé que mi método sí
funciona. En realidad es que todo este proceso me llevó a entender las herramientas que te permiten tener unos buenos hábitos, pero a la misma vez no perderle ese sentido de felicidad de la vida. Para mí la comida es algo que va más allá de algo que simplemente te va a alimentar. La comida tiene una connotación cultural, social, que no se puede desligar. Entonces tú tienes que ser totalmente feliz con lo que estás haciendo y con tu estilo de vida. Entonces entrar en este mundo fitness no te lo puedes robar porque no va a ser algo sostenible. Este método va a lograr que más que llevar unos buenos hábitos, seas completamente feliz con la vida que estás llevando en el momento. Aquí se trata de conocer tu cuerpo, saber qué le funciona y encontrar esas estrategias para poder incluir todo esto que te gusta y así generar cambios sostenibles. Ahora vivo mi propia vida y no soy esclava de esos buenos hábitos bajo una estrategia de nutrición con conexión, que no se basa en restricciones ni se basa en obsesiones. Se basa en libertad, conciencia y herramientas que son para toda la vida. Y bueno, de toda esta historia quiero que te lleves 3 aprendizajes. Número 1, nada de lo que tú hagas de manera obsesiva y compulsiva va a ser saludable. Nada, ni siquiera trabajar. Número 2, así suene cliché, tu cuerpo es tu templo y sea la forma que tenga ahora y sea que estés conforme o no, es una herramienta que te permite moverte, que te permite estar aquí presente. Entonces aprovéchala, agradécela y cuídala. Y número 3, la alimentación es algo que no puede generarte más estrés. Para estresarte tienes muchas cosas en tu vida, estoy segura, pero la alimentación no debe ser una de ellas. La alimentación es disfrute, la alimentación es familia, la alimentación es amigos, la alimentación es esa primera cita con el novio, es ese cumpleaños. La alimentación es tanto, la nutrición es tanto que no puede solo minimizarse a bajar o subir de peso. Si tú también estás cansado de sentirte mal por lo que comes, por cómo te ves, si sientes que tienes una mala o has tenido una mala relación con los alimentos, o si simplemente quieres aprender a alimentarte de una manera saludable y sin extremos, quiero invitarte a que estés pendiente de mi Instagram porque estoy preparando algo que va a ser increíble para ti y donde espero voy a poder ser tu mentora en todo ese proceso. Estoy creando un espacio donde vas a poder sanar esa relación que tienes con los alimentos y la que tienes con tu cuerpo también. Suscríbete y cuéntame si te sentiste identificado o identificada con mi historia. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Muchas gracias por querer conocer un poco más de mi historia y obviamente por querer conocerme mucho más a mí.